Mis hermanos, es un gusto saludarlos. Les mando un fuerte abrazo, los animo a que continuemos aprendiendo de la palabra de Dios y que disfrutemos de este tiempo que hemos separado para gozarnos en el Señor. Recordemos que el propósito final es aprender de su palabra, es exaltar a nuestro Dios, es darle la gloria y la honra que solamente Él merece. Con esto en mente, vamos a un breve antecedente de lo que vimos la vez anterior en nuestra serie en Palabras de Jesús. En una ocasión, un fariseo invitó a comer a Jesús. El Señor aceptó y cuando estuvo a la mesa comenzó a hablar de manera muy dura, reprochando las tradiciones rabínicas y advirtiendo acerca de la hipocresía con la que vivían estos hombres. Los tachó de engañadores y de falsos, de sepulcros que contaminaban a quienes se acercaban a ellos. Les dijo que mentían y robaban, que estaban llenos de rapiña y de maldad, que eran como vasijas lavadas pero solamente exteriormente, pero contaminadas y sucias internamente. Para cualquiera que escuche esta historia de manera literal sin entender el contexto correcto, todo esto parece ser un agravio, una ofensa por parte de Jesús hacia su anfitrión e invitados. Y puede parecer que Jesús solamente aceptó la invitación con la intención de pelear. Puede sonar polémico y acusador. Estas palabras suenan hirientes. Pero, ¿esto era así? ¿Es que acaso un ladrón se ofenderá si se le dice que es ladrón? De ninguna manera. El ladrón sabe lo que es. Sin embargo, se molestará porque ha sido evidenciado, porque ha sido exhibido ante los demás. Esto es lo que en realidad hizo Jesús. Al decirles sus verdades, les mostró todo aquello que estos hombres tenían en su interior. Y fueron en esas duras palabras donde encontramos la razón por la cual Jesús entró a la casa de este fariseo. La razón es que Jesús lo hizo por misericordia, lo hizo por amor, pues estaba dándoles una oportunidad más de que ellos entendieran, de que se reconocieran como pecadores. Con sus palabras, ciertamente Jesús los confrontó, pero el objetivo era redarguir, era mostrar el estado espiritual en el cual cada hombre de ese lugar se encontraba. Así es, mis hermanos. Esta fue una de tantas oportunidades que Jesús le dio a esos pecadores, porque el verdadero amor es aquel que habla con la verdad. Para nosotros como cristianos, que ya hemos pasado por ese proceso, podemos entender que si aún somos confrontados con palabras duras, es porque Dios está teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Ciertamente, ya no es para salvación, pero sí es para santificación, es para que corrijamos lo que tenemos mal, es para que lavemos lo interno del plato, es para que quitemos lo que cada uno de nosotros tenemos que limpiar. En ocasiones esto puede ser doloroso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Pero mis hermanos, siempre, por difícil que parezca, será una bendición. La limpieza de parte de Dios será una bendición. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A grandes rasgos, esto es lo que vimos la vez anterior, y después de este breve recuento, lo invito a que me acompañe a orar, a poner esta enseñanza, la enseñanza del día de hoy, en manos del Señor. Cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu cuidado, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has permitido hasta el día de hoy. Mira, Señor, que venimos delante de ti a poner esta enseñanza, Señor, en tus manos, pidiéndote la bendiga, Señor, y que me utilices como un vaso, Señor, útil, Señor, para darte a ti la gloria y la honra, y que esta enseñanza, Señor, sea de bendición para todos nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues muy bien, mis hermanos. Esta es la enseñanza número 36 de nuestra serie en Palabras de Jesús. Lo invito a que por favor abra su Biblia en Lucas capítulo 12, versículo 1. Si ya lo tiene, vamos a leer los 3 primeros versos. Lucas 12:1.
En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. La curiosidad, el entusiasmo, la emoción del pueblo para ir a buscar a Jesús, ver qué nuevas decía, los milagros que realizaba, eran cosas que habían sido características de los 2 primeros años de su ministerio. Pero las cosas poco a poco estaban cambiando. El mensaje de Jesús cada vez era más duro, más condenatorio, y ya no se veían fácilmente las señales, ya no se veían fácilmente los milagros y prodigios. Por el contrario, ahora existe una constante que es el reproche de Jesús hacia todos aquellos que se han negado a creer en la luz verdadera, hacia todos aquellos que, aferrados a sus tradiciones y a sus intereses, no aceptan las buenas nuevas. Las palabras de Jesús son dolorosamente verdaderas y ahora la generación mala está bastante molesta. Los escribas y los fariseos le presionaban, lo provocaban, ellos estaban intentando cazar alguna palabra, cualquiera que sea, equivocada, para acusarle. Y en este momento de la historia encontramos a Jesús en una discusión. Encontramos a Jesús en un diálogo abierto con la fuerza religiosa y dominante de la época. Los escribas y fariseos están cada vez más enfurecidos por lo que decía Jesús. Mire, en el versículo 1 de Lucas 12 encontramos algo particular. Encontramos la morbosidad que hay en la gente, lo chismoso, lo argüendero, lo que muchas de esas cosas nosotros somos. La mayoría de las personas en el mundo así actúan, y sabe, lamentablemente, también los cristianos. Porque al humano por lo general le gusta presenciar las discusiones, le gusta ver las peleas, le agrada la violencia. Acompáñenme por favor al verso 1 nuevamente. Leamos detenidamente y observemos con cuidado. Me sigue si es tan amable en cada porción del verso donde me detenga. En esto, juntándose por millares la multitud. Vean lo que está escrito. Es probable que a estas alturas Jesús haya sido expulsado de la casa del fariseo y que ahora estuvieran en alguna plaza o alguna explanada, inclusive en campo abierto, ya que por lógica en el interior de una casa no puede haber miles de personas. Dice la Escritura que juntándose una gran multitud, miles de personas morbosas, personas que estaban ávidas por presenciar el continuo conflicto entre Jesús y sus adversarios. Y dice ahí, continúa leyendo, se formó tanto alboroto que unos a otros se atropellaban. Es decir, que la gente estaba peleando o intentando estar lo más cerca posible de la acción. Se empujaban mutuamente, intentando acercarse, deseando escuchar las palabras, el diálogo, la discusión que existía entre las dos partes. Y ante estas circunstancias, por un instante, Jesús detiene la discusión con estos religiosos hostiles. Se vuelve a sus seguidores y les dirige a ellos específicamente unas palabras. Sigamos leyendo. Comenzó a decirle a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Rápidamente hemos llegado a las palabras de Jesús y encontramos una advertencia dirigida a sus seguidores. La palabra hipocresía, que está aquí traducida, viene del griego upokrites y se refiere directamente a un actor que está representando un papel en el escenario. Un actor que intenta realizar un papel convincente. Hasta aquí, la definición puede hablar o indica a alguien con cualidades histriónicas. Pero estos religiosos no estaban haciendo una obra teatral. La realidad es que ellos estaban viviendo una vida completa de engaño. Por lo tanto, el término utilizado por Jesús, al decirles que son unos actores,
es porque ellos aseguraban que hablaban de parte de Dios, pero sin que esto fuera verdad. En el contexto, Jesús se refería a que estos eran unos farsantes, unos engañadores religiosos, y estaba advirtiendo a quienes lo seguían a él que tenían que cuidarse de estos actores, de lo que ellos fingían ser, de esos falsos dirigentes espirituales que, aprovechándose de la fe, se dedicaban a engañar y a despojar a los hombres de sus posesiones. Hombres sin moral que, hablando según ellos en el nombre de Dios, solamente eran unos mentirosos, unos engañadores fraudulentos, enfocados en las apariencias externas, pero muy hábiles, escondiendo en realidad quién verdaderamente eran: impostores, hombres hambrientos de poder, líderes religiosos sin devoción, hombres amadores de sí mismos, capaces de ver la más mínima falla en los demás, pero incapaces de ver sus propias faltas, hombres autoritarios que apuntan sin temor con dedo acusador. Cuando Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, está utilizando la expresión coloquial de la época para poder decir, por favor, pongan mucha atención, estén vigilantes en las cosas que hacen estos hombres, protéjanse de la levadura, es decir, de la influencia corrupta de estos hombres, que es la hipocresía, que simulan amar a Dios, pero en realidad solo es apariencia. Así que tengan cuidado de no ser como ellos, que solamente dicen, pero no hacen. Han pasado más de 2000 años desde que Jesús pronunció estas palabras. Y estas palabras nos alcanzan en un sentido más amplio. Quiero que reflexione, pues son para nosotros. Usted y yo como cristianos, si no somos cuidadosos, podemos caer en la misma actitud de los fariseos, caer en la religiosidad. Y fingir que seguimos a Dios, pero en realidad no hacerlo. Así que le pido que evitemos la tentación, evitemos caer en la apariencia de honrar a Dios con nuestros labios, de decir que lo amamos, sabiendo y conociendo que nuestro corazón está lejos de Él. Y que en realidad utilizamos la palabra de Dios para obtener beneficios, dádivas, ayudas, etcétera, etcétera. Tengamos cuidado, porque la verdad siempre saldrá a la luz. Versículo 2 de Lucas 12. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. La falsedad, la hipocresía, el engaño, tarde o temprano saldrán a la luz. Algunos son actores profesionales, engañan por año a las personas. Pueden mantenerse maquillados con éxito por mucho tiempo. Es más, incluso muchos mueren sin haber sido descubiertos por los hombres. Pero aunque no sean desenmascarados en esta vida, finalmente todo saldrá a la luz, pues a su tiempo Dios traerá toda obra de los hombres a juicio, sea una obra buena o sea mala, aunque haya sido encubierta. Así es, mis hermanos, todos quedaremos expuestos en algún momento, ya sea en esta vida o en aquel día. Y esto debería de ser suficiente para ponernos a reflexionar, para hacer un alto sobre cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Si realmente somos cristianos auténticos, si realmente vivimos una fe auténtica, o simplemente estamos en una religiosidad que nos sirve como una fachada. Versículo 3 de Lucas 12. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. En estas palabras, Jesús continúa enfatizando, recalcando que nada puede ser encubierto. Mire, y no importa lo que sea que usted y yo hagamos, no podrá ser encubierto. Jesús les está hablando a sus seguidores. Ha dejado a sus espaldas a la turba de fariseos y escribas furiosos. A sus espaldas están los hombres perversos que deseaban terminar con su vida. Y esto que ellos querían hacerle a Jesús ya no era algo oculto, ya había salido a la luz. Los que murmuraron en los aposentos, todo lo que decían escondidas al oído, ahora era conocido por todos. Y Jesús también lo sabía.
Por eso pronunció las siguientes palabras. Jesús sabía que lo querían matar. Versículo 4 de Lucas 12. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Seguramente todos los detractores de Jesús, al escuchar estas palabras, guardaron silencio. Tal vez se sorprendieron porque Jesús los había evidenciado nuevamente cuando declaró: no teman a los hombres, que en el peor de los casos lo único que pueden hacer es terminar con la vida natural aquí en la tierra. Porque de cualquier forma, con el tiempo, algún día eso pasará. Pero ya no pueden hacer más. Su poder termina aquí. Podemos perderlo todo, menos el alma. Por lo tanto, Jesús hace énfasis en lo que es verdaderamente importante. Vamos al versículo 5 de Lucas 12. Mira las palabras de Jesús. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. La cultura general, los mitos, las leyendas, los conceptos equivocados de muchos cristianos han formado la idea de que Satanás es el señor del infierno, que él hace y deshace a su voluntad. Pero por si no lo sabe, este es un concepto erróneo. Este ser no es el gobernador de ese lugar, ni siquiera es capaz de enviar a nadie ahí. Al contrario, él mismo será lanzado al infierno, donde será reconocido como el prisionero de la más mala fama de ese lugar de sufrimiento. Él solamente influye en las personas para que pequen, para que se vayan con él. Pero los creyentes, los cristianos, somos llamados a resistirle, a estar atentos a sus acechanzas para no caer en la tentación. Pero no somos llamados a temerle. Es a Dios, al único que debemos de temer. Porque Él sí tiene el poder. Él mismo creó ese lugar. Él creó el infierno para castigo. Pero no es terror, mis hermanos, no es pánico de lo que estamos hablando. La expresión de Jesús, temed a aquel, es en realidad dar reconocimiento a aquel que nos creó, aquel que todo lo puede, que en su soberanía, si Él quiere, nos puede quitar la vida natural cuando Él lo desee, que Él es el dueño de todo y puede enviarnos eternamente a ese lugar de lloro y crujir de dientes. Temer a Dios, en realidad es reconocer que Él ha puesto normas y lineamientos, aquellos que deben obedecerse. Por lo tanto, Dios mismo nos exhorta a que debemos temer a lo eterno, pero no a lo temporal ni sus consecuencias. Mis hermanos, si todo esto lo entendemos, al final esto mismo nos dará confianza, porque Dios también ha provisto un camino para estar con Él en el cielo. Por lo tanto, cada discípulo, cada creyente debe permanecer en temor, es decir, en profundo reconocimiento ante su majestad y su santidad. Reconocer su soberanía, pero también reconocer su ira contra el pecado, porque Él no tendrá por inocente al culpable. Una razón más para temerle es que Dios no puede ser burlado. Él tiene conocimiento de todas las cosas, aún lo que está en lo más profundo de nuestro corazón, porque Él ya sabe todo, aunque no hayamos dicho nada. Mire, veamos cómo Jesús ilustra el conocimiento absoluto de Dios, que está en todas las cosas, hasta en los detalles más pequeños. Continuemos leyendo en el verso 6 de Lucas 12. ¿No se venden 5 pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A nadie cuerdo, a nadie inteligente le agrada pasar por situaciones difíciles. Es algo que en lo natural evitamos, pero es común que cuando pasamos por algo complicado, cuando estamos en problemas, llegamos a sentir que Dios nos ha olvidado, que ya no se acuerda de nosotros,
que no tiene cuidado. Es por eso que estas palabras de Jesús deben de ser un consuelo para cada uno de nosotros, para todos los cristianos, pues si el Señor no se olvida de los pequeños pajaritos, que eran tan baratos, valían muy poco, mucho menos se olvida de nosotros, que valemos más delante de Él que muchos pajarillos. Creamos y descansemos en que Dios tiene el control de cada cosa, que Él lo sabe todo, incluida la caída de un solo cabello. Mis hermanos, saber esto, el cuidado y conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros, de verdad que nos debe de llenar de paz. Pero por otro lado, entender que este conocimiento de parte de Dios es absoluto, es o debería ser un terror para los hipócritas, pues de nada les servirá en aquel día y todas sus habilidades, todos sus engaños y todos sus embustes serán descubiertos. Más claro no se puede, y cada uno de nosotros debemos de tomar la porción que nos corresponda. Continuamos con la historia. A pesar de tener a la muchedumbre y a sus adversarios cercas, Jesús continúa hablando. Y recordemos que las duras palabras que vienen a continuación son dirigidas a sus discípulos, a las de todos los tiempos, incluidos nosotros. Estas son una advertencia para que cada uno considere su postura, para que cada quien reconozca en qué lugar está o en dónde estamos parados. Versículo 8 de Lucas 12. Ponga mucha atención. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí encontramos una contraposición. En este ejemplo dado por Jesús, hay dos posturas opuestas entre las cuales usted y yo debemos de elegir. Como cristianos, que nos decimos ser, usted y yo negamos a Jesús cada vez que esperamos, cada vez que nos detenemos para hacer algo que nos identifique que somos cristianos. ¿Sabe? A veces hasta nos escondemos para hacer algo tan sencillo como es orar por los alimentos. Y ese es solo un simple ejemplo. Pero ¿cuántas veces hemos decidido callar ante los que nos rodean en cuanto a nuestra relación con Dios? Y nos ocultamos tras las sombras pensando que nadie se entere, que nadie se dé cuenta de que soy cristiano. Estamos negando al Señor. Fácilmente nos diluimos con la sociedad, nos mimetizamos, aceptamos convivir y hacer cosas que van en contra de los principios morales y espirituales de Dios. E incluso cuando vemos que algo está mal y en ocasiones, aún pudiendo hacer algo, nos callamos. Decidimos no defender lo bueno, lo correcto. Así negamos al Señor. Por contraste, reconocemos a Jesús cuando proclamamos que Él es nuestro Señor y Salvador. Cuando llevamos vidas morales reales, verticales. Cuando nuestros actos honran a Dios. Cuando con nuestra vida buscamos oportunidades para testificar de nuestra fe a otros. Cuando sin que nadie se entere, ayudamos a aquel que verdaderamente necesita. Cuando sin temor, salimos en defensa de la verdad y la justicia. Reconocemos a Jesús delante de los hombres cuando amamos a otros y nos sujetamos a su palabra. Y quiero decirle que estas son las únicas dos posturas que existen. No hay más. No existe una tercera. No hay más opciones. No hay un término medio. Pues cualquiera que diga, yo no soy cristiano, eso a mí no me concierne ni me interesa, aunque no lo quiera reconocer, ya ha tomado una decisión. Ya tiene una postura que es muy lamentable, por cierto. Pero mire, regrese conmigo por favor al verso 8. La expresión de Jesús cuando dijo, todo aquel que me confesare, es decir, que esté de acuerdo con cada palabra que he dicho, es porque reconoce que el Padre y yo somos uno. Por lo tanto, todo aquel que esté de acuerdo con las palabras de Jesús, que le reconoce delante de quien sea, que lo ve como su Señor y su Salvador y que vive congruentemente a esa verdad, sabe que su depósito está seguro para aquel día. Mis hermanos, qué bendición es tener la esperanza,
la certeza de escuchar a Jesús decir, entra en el gozo de tu Señor, porque eso llegará algún día para los cristianos. Esta es una decisión que se debe de considerar con cuidado, pues todo aquel que no reconoce a Jesús como Señor y Salvador ya tiene definido un triste futuro. El verso 9 dice, mas el que me negare delante de los hombres. Imagine cómo estarán aquellos que diciéndose cristianos han actuado con hipocresía. Todos aquellos que han estado en la iglesia por algún beneficio, el que sea de cualquier tipo, ya sea económico o por estatus, y aunque ciertamente se han mantenido ahí por años e incluso sirve, tienen un grave problema, porque con su vida no han confesado verdaderamente a Jesús como Señor y Salvador. Y para esos llegará también el día cuando Jesús exclame, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. La manera segura de perder el cielo es negar a Jesús. Negar al Señor tal y como lo hacían los escribas y fariseos que furiosos estaban escuchando estas palabras. También otra forma de perder el cielo es hacer una confesión superficial y no sincera sobre quién es Jesús para cada uno de nosotros. Cuando no somos sinceros, cuando decimos que seguimos al Señor pero es mentira, esta es la manera más fácil, pero de ganar el infierno. Pues el cielo, mis hermanos, solo pertenece a aquellos que honran al Padre cuando de verdad, con manos limpias, con todo lo que tienen, confiesan quién es el Hijo y creen en el Hijo. Continuamos con las palabras de Jesús, verso 10 de Lucas 12. Ponga mucha atención. Y a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. A ver, analicemos con cuidado. Jesús está diciendo que a todo aquel que diga o haga algo en contra mía, incluso aunque me haya negado, mientras viva, tiene esperanza. Si se arrepiente, puede ser perdonado, porque para eso he venido. Mire, los cristianos, usted y yo, somos esos pecadores que continuamente violábamos la ley de Dios. La transgresión era parte común de nuestra vida. Pero es para nosotros, para los pecadores, que Jesús ofreció perdón, gracia y salvación por medio de su obra expiatoria. Ya lo sabemos. Él mismo lo dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta primera parte de este versículo es sencilla de entender. Ahora vayamos a la segunda parte del verso 10 que dice, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Qué es lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos con estas palabras? ¿Qué es lo que significan? ¿Es que acaso el Espíritu Santo es más importante que el mismo Jesús? En realidad no es así de literal. No se puede separar, pues todo está unido. Mire, blasfemar básicamente indica una falta de respeto. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar su testimonio precisamente hacia quién es el Señor Jesús. Blasfemar es una oposición continua y deliberada. Es una negación a Cristo, a sus palabras y a su obra. Y todo aquel que rechaza la voz del Espíritu Santo está haciendo la oportunidad de obtener el perdón de sus pecados. La blasfemia contra el Espíritu Santo normalmente es un proceso. Y todo empieza por entristecer al Espíritu. Lo contristamos. Esto sucede al hacer en ocasiones oídos sordos, al ignorarlo, porque no nos agrada lo que nos dice. Recuerde que le está hablando a sus discípulos. Y si esto se hace rutinario, si es algo continuo, es porque ya empezamos a resistir al Espíritu Santo de Dios. Y si resistimos al Espíritu Santo de Dios, si continuamos por ese camino, si continuamos rechazando, nos va a llevar a apagar el fuego del Espíritu. Esto es una alegoría de ocultar la luz, de ponerle encima una cubierta para que no se vea y se extinga. Y una vez que se ha apagado el fuego del Espíritu, es porque el corazón ya se ha endurecido. Y un corazón endurecido es uno que no tiene esperanza. Es un corazón malo de incredulidad que ha decidido deliberadamente no creer. Y el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Espero me haya dado a entender. Vamos hacia el final. Lucas 12, versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. No es tan difícil entender estos versículos, pero podemos ver que la traducción en griego para describir al Espíritu Santo es parakletos, que significa aquel que está cerca para ayudar. Básicamente, parakletos se refiere a un testigo o a un abogado que nos defiende en un juicio. Estos versos nos hablan de la ayuda del Espíritu Santo. Sabemos que todos, de alguna forma, llegará el día o los días en que tengamos pruebas, en que tengamos dificultades, donde tendremos que dar testimonio de la fe que decimos profesar. Pero en ese día, si tenemos al Espíritu de Dios, no tendremos que temer, puesto que nada menos que el Espíritu Santo de Dios estará a nuestro lado para defendernos. Amén. Acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias como siempre, Señor, por tu palabra, que es clara, que es contundente, que nos confronta, Señor, para saber dónde estamos parados, para saber si te estamos negando o si estamos, Señor, confesándote delante de los hombres de la manera correcta. Perdónanos, Señor, si hemos hecho las cosas a nuestra forma, a nuestro sentir y no te hemos obedecido. Queremos, Señor, darte siempre la gloria y la honra en todo lo que hagamos en nuestra vida y decirle, Señor, a todos los que nos rodean, quién eres tú, Señor, para nosotros, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.